Hola, ¿qué tal? Es un gusto encontrarnos hoy en Impacto Económico. Les saluda Luis Francisco Blandón desde Caracas, Venezuela. Vamos a hacer un recorrido por lo más destacado en materia económica en América Latina, el Caribe y el resto del mundo. Comenzamos con titulares. Ecuador fortalece sus relaciones comerciales con China por medio de un acuerdo aduanero preferencial. Con esto iniciamos el bloque América Latina. Hoy en contexto, el Senado de Estados Unidos aprobó un proyecto de recorte fiscal, polémico recorte fiscal hecho por el presidente Donald Trump. Y en Economía 360, China logra cosecha récord de productos forestales. Le comentamos. Ahí teníamos imágenes del escenario económico en América Latina. Comenzamos en Ecuador, que fortalece su comercio bilateral con China a través de un acuerdo aduanero preferencial. Vamos a ver los datos. El reconocimiento mutuo entre ambas naciones como operadores económicos autorizados, OEA por sus siglas, entró en vigor este martes, estableciendo un nuevo puente comercial entre ambas naciones. Este mecanismo, avalado por la Organización Mundial de Aduanas, beneficiará a 901 empresas chinas que ya comercian con Ecuador, otorgándoles inspecciones prioritarias, tasas reducidas y despachos acelerados. Ecuador se convierte así en el quinto país latinoamericano, tras Chile, Brasil, Uruguay y Costa Rica, en implementar este sistema con China, líder global en acuerdos OEA, con 57 países asociados. Empresas como un fabricante de montacargas de Shenyang ya reportan ahorros sustanciales, con envíos de $150,000, que ahora enfrentan menos trabas burocráticas. El acuerdo de reconocimiento mutuo OEA firmado entre China y Ecuador nos ha aportado importantes beneficios, incluyendo una tasa de inspección significativamente reducida. Además, ha facilitado el despacho de aduanas, lo que ha conllevado una reducción sustancial de nuestros costos. Las aduanas chinas planean extender estos beneficios a pymes y comercios electrónicos, consolidando a China como socio estratégico de América Latina en la creación de cadenas logísticas eficientes y resilientes. El megapuerto peruano de Chancay, operado por la naviera transportista china COSCO Shipping, emerge como un eje estratégico para el comercio de Ecuador y Colombia para territorio asiático. Expertos destacan que la conexión de los puertos de Guayaquil y de Buenaventura con esta terminal van a reducir en 10 a 15 días el transporte marítimo a Shanghái, abaratando costos especialmente para productos perecederos como camarones, banano, café y flores. En tanto, los presidentes de Ecuador y de Colombia buscaron profundizar su participación en la iniciativa de la Franja y la Ruta. Analistas subrayan la necesidad de mejoras logísticas regionales para aprovechar este hub del Pacífico sudamericano. Vamos a otro tema. El gobierno de Venezuela rechazó de manera categórica el nuevo memorando presidencial emitido por Estados Unidos contra la República de Cuba, en el que se profundiza el criminal bloqueo económico, financiero y comercial contra la isla. A través de un comunicado, el canciller de Venezuela, Iván Gil, señalaba lo siguiente: esta política anacrónica, inhumana y violatoria del derecho internacional ha sido uno de los más evidentes fracasos históricos de la política exterior de los Estados Unidos, una agresión que obedece a los intereses de una clase política acomplejada, atrapada en su odio visceral contra una nación libre y soberana como Cuba. El gobierno bolivariano expresa su más firme solidaridad con el pueblo y el gobierno de la hermana República de Cuba, seguros de que resistirá con dignidad, creatividad y valentía. Esta nueva arremetida, como todas las anteriores, también fracasará, dice el máximo diplomático venezolano. En otro tema, y ante la compleja situación en Haití, la capital, Puerto Príncipe, ya completa 2 semanas seguidas sin suministro eléctrico tras el cierre
forzoso de la central hidroeléctrica de Peligre y de la destrucción de al menos 10 torres de alta tensión. El asesor presidencial Leslie Voltaire prometió durante su intervención en el Congreso Patriótico para el Rescate Nacional que el servicio estaría restablecido pronto, aunque no proporcionó una fecha específica. El funcionario anunció que el Estado planea reemplazar la generación de energía de Peligre con las plantas térmicas de Carrefour. En tanto, habitantes de la ciudad capital enfrentan noches completamente oscuras, servicios paralizados y, por supuesto, mayor inseguridad frente a este escenario. El café hondureño registra récord histórico en exportaciones con más de 1.900 millones de dólares. Ventas del café hondureño que alcanzaron 1.878,75 millones de la cosecha 2024-2025. Es un 85% más que el ciclo anterior, según datos del Instituto Hondureño del Café. Este crecimiento impulsado por precios internacionales récord de 356,20 dólares por quintal es un 80% de incremento y consolida el sector como clave para la economía nacional, aportando al PIB total y 30% del PIB agrícola. Honduras, principal productor centroamericano, exportó 5,27 millones de sacos de café, una subida de 3% con contratos que superan los 5,95 millones de quintales. Estados Unidos, Alemania y Bélgica absorbieron 58,9% de los envíos. El Instituto Hondureño del Café proyecta cerrar la temporada con cerca de 7 millones de quintales despachados y reforzando así el papel estratégico del aromático en la economía nacional. Y este lunes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, felicitó la gestión hecha por mexicanos residentes en Estados Unidos y ante legisladores de ese país, gracias a que consiguieron una reducción del 3,5% al 1% de los impuestos en las remesas. La mandataria se compromete a cubrir este gravamen. De acuerdo a la información ofrecida en su acostumbrada comparecencia ante los medios de comunicación a primera hora de la mañana, está a la espera de la formalización de la decisión del Senado estadounidense para así proceder a aprobar el reembolso a las transacciones en efectivo, pues las electrónicas tienen 0 impuestos. Más del 90% de las remesas se hacen por vía electrónica y los mexicanos que envíen remesas en efectivo deben pagar el 1%, pero la presidenta anunció que lo asumirá el Estado a través de una iniciativa gestionada con la tarjeta financiera para el bienestar. Con esto vamos a una pausa en Impacto Económico. Al regreso, en contexto, hablamos del Senado de los Estados Unidos que ha aprobado el proyecto fiscal de Donald Trump. ¿Qué significa esto para la población estadounidense? Ya lo vemos, luego de la pausa, no se retire. Gracias por seguirnos en nuestra emisión de Impacto Económico y hoy en contexto analizamos lo que ha sucedido en Estados Unidos. El Senado de ese país ha aprobado por la mínima el denominado gran y hermoso proyecto de ley fiscal del presidente Donald Trump. Luego de una maratónica sesión de votación en el ente con una mayoría republicana, este impopular paquete propuesto por el mandatario republicano fue aprobado luego de que el resultado de 50 votos a favor y 50 en contra encontrara resolución con el voto de J.D. Vance, vicepresidente de los Estados Unidos,
a favor de la iniciativa legislativa. Ahora la ley se dirige a la Cámara de Representantes, donde se enfrenta a una oposición demócrata unificada y a múltiples republicanos que se resisten a los costos que rompen el presupuesto, así también como los recortes importantes en programas de asistencia sanitaria y ayuda alimentaria para los ciudadanos estadounidenses más pobres. Pero abordamos qué es este proyecto de ley, por qué es tan impopular en los Estados Unidos. Vamos a ver de qué se trata en el siguiente material. El proyecto de ley estrella de Donald Trump representa un giro radical en la política económica y social de Estados Unidos, priorizando los intereses corporativos sobre el bienestar ciudadano. La ley ataca los programas sociales recortando a $1,2 billones a Medicaid, salud para pobres y SNAP, ayuda alimentaria, dejando sin cobertura médica a 12 millones de estadounidenses vulnerables. Asimismo, elimina subsidios a energías limpias, mientras destina 350.000 millones a deportaciones masivas y el muro fronterizo. Por su parte, extiende por 4,5 billones los recortes impositivos de la era Trump, beneficiando principalmente a las grandes corporaciones y el 1% más adinerado. Además, aumentaría el déficit en 3 billones para 2034, según análisis oficiales. Por último, el impacto migratorio. La ley impone un impuesto del 1% a remesas en efectivo, afectando a familias migrantes, y financia la expansión de centros de detención y políticas de tolerancia cero. El denominado Gran y Hermoso proyecto de ley ha sido denunciado como un robo descarado a los pobres, que profundiza la desigualdad mientras criminaliza a migrantes. Y luego del resultado en el Senado, el presidente Donald Trump reaccionó frente a la prensa mientras asistía a una mesa redonda en los Everglades de Florida, festejando precisamente este fallo desde el Congreso, y estas fueron sus palabras. Oh, gracias, wow, gracias. Saben, estoy esperando, escuchando estas maravillosas palabras, y son música para mis oídos, pero también me preguntaba cómo estamos, porque sé que este es el horario de máxima audiencia. Demuestra que me preocupo por ustedes, porque estoy aquí y probablemente debería estar allí, pero nos importamos. Muchas gracias. De esta manera, el presidente Donald Trump intensificó también sus críticas hacia Elon Musk, luego de que el empresario rechazara este denominado ajuste Gran y Hermosa Ley, un proyecto legislativo que, como hemos visto, propone una mayor reducción de impuestos a los ricos en la historia del país para cargar a los más pobres. Iniciativa que contempla la reversión de regulaciones relacionadas con vehículos eléctricos y razón por la cual ha recibido críticas del multimillonario dueño de Tesla y X. La historia entre el presidente y el empresario, ambos militares de la extrema derecha, está llena de rupturas y reconciliaciones. Pero esta última vez el presidente ha respondido las duras críticas de Musk, sugiriéndole regresar a Sudáfrica. Previamente, el empresario dijo que su plan arruinaría a todo el país. Así las cosas en Estados Unidos. Vamos a una breve pausa y al regreso, en Economía 360, China logra cosecha récord de productos forestales. ¿De qué se trata? Ya venimos. Gracias por seguirnos en nuestro impacto económico y en Economía 360. Comenzamos hablando de China, país que impulsa seguridad alimentaria con cosecha récord de productos forestales. Vamos a ver. Varias provincias chinas reportan cosechas abundantes de alimentos forestales, como hongos, piñones y ginseng, gracias al modelo de economía subforestal, que combina cultivos ecológicos bajo cubierta arbórea con turismo rural. En el condado de Guangshan, sistemas de riego financiados por el Estado aumentaron un 10% la producción de hongos negros, generando ganancias adicionales de 150.000 yuanes, cerca de $20.700 para cooperativas locales. El sistema de riego ha aumentado nuestras ganancias anuales en 150.000 yuanes. La mayoría de los productos se venden al mercado de alimentos secos de Kunming. Los compradores compran todo lo que podemos producir. Según la Administración Nacional de Silvicultura, China lidera mundialmente este sector con 200 millones de toneladas anuales
beneficiando a 2.400 condados. En Mengla, Yunnan, campesinos cultivan hongos dictiofora bajo árboles de caucho, con demanda asegurada en mercados regionales. Esta iniciativa, parte de la revitalización rural de China, demuestra que la soberanía alimentaria puede lograrse mediante prácticas agroecológicas sostenibles. Pasamos a Grecia, país que ha comenzado a imponer una tasa ecológica a cruceros en islas turísticas. Implementó el país heleno desde este martes este impuesto a pasajeros de cruceros en Santorini y Mykonos de hasta 20 euros en temporada alta y buscando reducir el turismo masivo que recibió 2,6 millones de visitantes en 2024. La medida, que proyecta recaudar 50 millones de euros anuales para mejorar infraestructura, sigue el ejemplo de Venecia, que maneja una tasa de 5,15 euros por visitante diario, e Ibiza con una restricción vehicular, mientras el gobierno destinará los fondos a modernizar puertos saturados, comerciantes locales y, por supuesto, hay la crítica por el bajo gasto de los cruceristas y autoridades portuarias que denuncian competencia desleal con otras islas también. El impuesto refleja la creciente tensión en Europa entre desarrollo turístico y sostenibilidad ambiental en un país donde el sector creció incluso 12,8% el año pasado. España anuncia un proyecto de cooperación financiera para aliviar la deuda externa de países en desarrollo y ante los recortes estadounidenses. Como parte de la cooperación española, el jefe de gobierno español, Pedro Sánchez, anunció que su país destinará hasta 70 millones de dólares para garantizar la flexibilización de los pagos crediticios de los países del mundo. En el marco de cuarta conferencia internacional de la ONU sobre la financiación al desarrollo, Sánchez detalló que también invertirá entre 2025 y 2027 decenas de millones de dólares en la salud global, acciones para combatir el cambio climático y programas sociales. Durante su alocución, el presidente de gobierno español criticó a otras naciones que cuestionan el multilateralismo y también retirar sus programas de ayuda internacional, como es el caso de los Estados Unidos. En primer lugar, es necesario aumentar la ayuda oficial al desarrollo en lugar de disminuirla. Nuestro compromiso es el 0,7% de la renta nacional bruta en ayuda oficial al desarrollo en el año 2030, es lo que hemos anunciado en la conferencia de Sevilla. Nos vamos a dedicar esos recursos a combatir la pobreza, las desigualdades, a garantizar el acceso a la salud, a reducir la brecha de género, a promover la democracia y la participación plena de la ciudadanía. Vamos ahora a Francia, donde nuevos operadores desafían el monopolio ferroviario de la empresa estatal de ferrocarriles del país, SNCF. El mercado francés de trenes de alta velocidad ha vivido una transformación histórica con la entrada de competidores tanto internacionales como privados. Trenitalia y Renfe de España ya operan rutas como París-Lyon y Madrid-Marsella, reduciendo tarifas hasta en un 10%. El operador privado Velvet, respaldado por 1.000 millones de euros, prepara su debut en 2028 con trenes Alstom de última generación. Proyectos como Le Train, de conexiones regionales, y Kevin Speed, con un modelo low cost inspirado en el Shinkansen japonés, buscan cubrir rutas desatendidas. Sin subsidios estatales, estos competidores enfrentan desafíos financieros, pero prometen innovar en servicio y accesibilidad, marcando así el fin de la era monopólica de la SNCF y el transporte rápido francés. Vamos hasta Canadá, que retira impuestos a tecnológicas tras presión del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. La Casa Blanca declaró victoria este lunes después de que Canadá eliminara su impuesto a gigantes tecnológicos estadounidenses como Amazon y Alphabet, medida que había llevado a Trump a suspender negociaciones comerciales el viernes. El impuesto sobre servicios digitales, que entraría en vigor este lunes, habría afectado a multinacionales tecnológicas. La retirada canadiense ocurre luego de repetidas amenazas de Donald Trump, quien incluso sugirió anexar a Canadá como el estado número 51 de Estados Unidos. Por su parte, el TMEC sigue siendo el único escudo comercial para algunas exportaciones canadienses ante los aranceles de los Estados Unidos.
Vamos ahora a ver indicadores petroleros al cierre de la presente jornada. Comenzamos con el barril de petróleo intermedio de Texas, que ha marcado $65.38. Ha sido una subida de 27 centavos de dólar con respecto a otros indicadores del día de ayer. El barril del Brent de referencia en Europa se ubica más arriba también, $67.06, una subida de 32 centavos de dólar, y el crudo promediado por la OPEP, que marcó $68.35, por el momento sin ningún cambio al cierre de la jornada. Con esto nosotros finalizamos la presente emisión de Impacto Económico. Les recuerdo www.telesurtv.net con nuestra señal en tiempo real desde cualquier parte del mundo, y también a través de Telegram, el servicio informativo de Telesur, las 24 horas del día. Soy Luis Francisco Blandón, gracias por seguirnos.